Segunda parte, la Trinidad antes de Nicea. Hay varios mitos que nos han pretendido mostrar los grupos no cristianos. El primer mito del cual voy a hablar, y esta vez sí vamos a utilizar Biblia, pero no es que no la hayamos usado antes, pero la vamos a utilizar aún más bien, rectifico. El concilio de Nicea inventó la deidad de Jesús en el año 325 después de Cristo. Falso, totalmente falso. El concilio de Nicea nunca inventó la deidad de Jesús. Mucho antes de que este concilio se llevara a cabo, los cristianos ya creían que Jesús es Dios. Y vamos a leer los pasajes donde esto se afirma. Por lo tanto, si la Biblia fue escrita antes del concilio de Nicea, eso significa que antes del concilio de Nicea, los primeros cristianos ya creían en que Jesús es Dios. Juan capítulo 5, 18. Juan capítulo 5, 18. Dice la Escritura, en el 5, 18, dice así: así que por esto más aún procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sabes? Hoy en día los judaizantes, y aun cuando el apóstol Pablo los llama perros, todavía cuando hablan de este pasaje como los testigos de Jehová, la respuesta de ellos, el argumento es que los judíos pensaron, solamente pensaron, que Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Pero es falso. Jesús no estaba pretendiendo, o no pretendía en ese momento, hacerles como que creer que Él era igual a Dios. Jesús estaba afirmando claramente en Juan 5, 18, que Él es igual a Dios, tal cual. Juan 14, 9. Dice la Escritura en el 14:9. Jesús le dice: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y dice el versículo 10: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Juan 20, 28. Afortunadamente los tenemos aquí en orden. En el versículo 28. Recuerden, vamos a tratar de tomar el contexto. El Señor se le aparece a Tomás. En el versículo 27 dice: luego dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y me dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Usan dos palabras diferentes: curios y teos, dentro del griego como tal. Miren, y voy a hacer un breve paréntesis porque en estos días alguien me comentaba sobre este versículo. Ustedes saben lo que piensan hoy en día la organización de los testigos de Jehová, los judíos mesiánicos, sobre este versículo. Estaban diciendo que efectivamente Tomás dice eso, pero no se lo estaba diciendo a Jesús,
sino se lo estaba diciendo al Padre que estaba en el cielo. ¿Cómo les parece? Que estaba reconociendo simplemente no a Jesús, sino que se estaba dirigiendo al cielo. ¡Oh, Señor mío y Dios mío! ¿Ves hasta dónde tergiversa en sus propios pensamientos la palabra de Dios? Vamos a Hebreos 1:8. Ya han conocido ese versículo, ya lo conocen, o lo han oído muchas veces en las iglesias. Cuando dice el versículo 8, dice: pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, no dice, tu trono, oh Arcángel Miguel, oh Arcángel Gabriel, oh Mahoma, oh Organización de los Testigos de Jehová. Dice, tu trono, oh Dios, reconoce al Hijo como Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9 dice así la Escritura: y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Retomo aquí para resumir. El mito número 1 de que el concilio de Nicea fue el que inventó la deidad de Jesús en el 325 después de Cristo es totalmente falso, porque basados en los pasajes anteriores, indudablemente ya los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento reconocían que efectivamente Jesús es Dios. Vamos a leer primero a los Corintios 8:6 también, y termino con este primer punto. Primero a los Corintios 8:6. Dice así, 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Y escuchen, qué interesante: el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y vosotros y nosotros por medio de Él. Pablo adoptó la declaración de fe judía conocida como la Shema, la cual afirma: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Deuteronomio 6:4, e incluyó a Jesús dentro de esta declaración de fe, como lo vemos en 1 Corintios 8:6. En otras palabras, Pablo estaba cristianizando la Shema. Y para anotación de ustedes, Filipenses 2, capítulos del 5 al 11. En este pasaje, Jesús es igual a Dios. El pasaje de Filipenses contiene un antiguo himno cristiano. Uy, qué interesante, un antiguo himno cristiano. O sea, que inmediatamente después de la muerte de Cristo, este himno ya se cantaba en las iglesias cristianas. Dice la historia que posiblemente fue redactado entre el año 40 y 60 después de Cristo. Y en el versículo 10 de Filipenses 2, Pablo está tomando un pasaje de Isaías 45:23 y dice: por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, lo cual es aplicado únicamente a Dios,
únicamente a Dios, como dice el versículo anterior, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 45, versículo 22, parte B. Y aquí el apóstol Pablo, un judío de judíos, reconoce que efectivamente Jesús es Dios. En palabras sencillas, Jesús es Yahweh. Y si tú lees el versículo 24, la parte A, diciendo en Isaías, dice: solo en Yahweh hay fuerza y salvación. ¿En quién encuentras tu fuerza y salvación? En Jesús, el Yahweh del Antiguo Testamento, el que se le aparece a los profetas, el que se le aparece a los hombres de Dios como tal en el Antiguo Testamento, es precisamente el Hijo. Porque Jesús mismo dijo: al Padre nadie lo ha visto. ¿Será que Jesús decía mentiras? Y entonces, ¿quién fue el que se apareció en el Antiguo Testamento a los profetas? Jesús mismo. Una de las características que definía a la comunidad en Corinto y a la cual escribía Pablo era precisamente la adoración del Señor Jesús al invocar su nombre, el nombre por el cual toda rodilla se ha de doblar. Primera a los Corintios 16, 22 dice: si alguno no ama al Señor, sea anatema. Maranatha. Maranatha es una palabra aramea que se conservó primeramente en el manuscrito o en los manuscritos posteriores a esta primera carta, y significa el Señor viene. Fue una expresión que los primeros cristianos usaron para clamarle a Dios, a Jesús, por su pronto regreso. Y dos, para que se recordaran entre sí acerca de la promesa de Jesús de que Él regresaría. Por eso, mi querido judío o judía que me puedes estar viendo, si tú crees que el Mesías no vino, estás equivocado. Lee la palabra de Dios. Ya el Mesías vino y Él va a volver por segunda vez. Él no va a venir por primera vez, Él va a venir por segunda vez, como dice la Escritura. En los Evangelios, también, si seguimos todo el principio del Evangelio desde Mateo, Jesús recibe adoración. Mateo 2:2, Mateo 2:11, Mateo 14:33. Vamos a leer Mateo 2:2, porque mucha gente dice que Jesús no es rey, pero resulta que Jesús es, seguirá siendo, más bien empecemos desde el pasado, presente y futuro. Fue, es y sigue siendo rey. Mateo 2:2, ¿qué dice la Escritura? Escuchen esto tan interesante. Para aquellos que pretenden negar que Jesús es rey, que Jesús fue rey y que Jesús sigue siendo rey, Mateo 2:2 es más que suficiente. Dice la Escritura así, ¿se acuerdan? Los magos, en algunas traducciones se usa la palabra magos. En esta traducción de la Biblia textual, cuarta edición, se usa la palabra astrónomos. Unos astrónomos, o sea, quienes estudiaban el movimiento de las estrellas. No que estudiaban las estrellas para ver qué decían las estrellas para el futuro, ¿no? Ojo con eso, no confundamos. Eran astrónomos que estudiaban todas las cosas de las estrellas y el sistema de la luna y todo, para poder determinar las cosechas, en fin. Pero escuchen lo que dice esto. Y díganme ustedes si este hombre está hablando de un futuro, Mateo está hablando para un futuro, para un presente, o estaba hablando de un actual, de una hora, ahora, en este momento.
Porque así como se escribió hace años esta porción, hoy en día también lo decimos. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? No el que será rey, no el que era rey, el que es rey. Porque vimos su estrella en el oriente. Entonces ellos estudiaban, ellos estaban pendientes de esta estrella. Y ellos estudiaban todas las estrellas para ver cuándo sería el momento en que Dios les señalaría la estrella para venir a adorar a este rey. Y dicen ellos, porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, continúa la versión, el rey Herodes fue turbado y toda Jerusalén con él. Y miren algo tan interesante, y me voy a extender un poquito en esta porción de la escritura, aunque no estaba en el programa, pero se lo voy a leer, para que vean ustedes que los judíos sí sabían de la venida del Mesías. Los judíos la tenían muy clara, pero ¿sabes qué? Los judíos rechazaron al Mesías por el endurecimiento de sus propios corazones, porque creyeron reemplazar la justicia de ellos por la justicia de Dios, y se equivocaron y se condenaron. Y si todavía los judíos creen en esto, están condenados tal cual, como dice la escritura. Porque miren esto, y habiendo convocado, este señor Herodes se turba, y entonces lo que hace es lo siguiente: él convoca a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. ¿De cuál pueblo? ¿Del gentil? Del judío. A los sacerdotes judíos los convoca, y convoca también a los escribas judíos. Pongan atención, les preguntaba dónde había nacido el Cristo. Y escuchen la ironía de esto. Por eso es que el judío no tiene excusa delante de Dios. Oh Señor, es que la ley. No Señor, la ley no. Aquí tú tenías que haber creído en el Mesías, en el rey de ustedes, en el que ya nació, el que estaba en Belén. Y dicen estos escribas y estos principales: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, dice esta versión de la Biblia textual, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti me saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sabían o no sabían los judíos que su Mesías habría de nacer en Betlehem, en Belén de Judea? Claro que sí sabían, pero lo rechazaron abiertamente, como lo rechazan hoy en día. Y lo más triste es que muchos cristianos están creyendo estas falsas doctrinas de estos perros judíos mesiánicos que están inventando y que terminan inventando que Jesús, el que vino, no era Dios encarnado, sino simplemente era un hombre perfecto. Y yo te pregunto a ti, iglesia, hoy en día, ¿Jesús cumplió la ley porque simplemente era un hombre perfecto? Jesús no cumplió la ley porque era un hombre perfecto. Jesús cumplió la ley porque es Dios encarnado. Y el único que podía cumplir la ley no era un simple hombre perfecto, tenía que ser Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. La perfección de Dios en la persona de Jesús. Como creyentes tenemos que empezar a pensar de una manera diferente. A veces yo me quedo asombrado que muchos cristianos utilizan la expresión perfecta en Jesús, pero simplemente como un hombre perfecto, pero no lo ven más allá de quien es Él realmente. Él es Dios encarnado. Por eso es que Él pudo cumplir la ley a cabalidad, porque quien la dio y que de donde salió, de su corazón mismo, tenía que definitivamente cumplir la ley
porque Él es santo. Y como Dios tenía que cumplir la ley para decirle a los hombres hoy en día, ¿sabes algo? Tu justicia de nada te va a servir. Tus obras delante de mí son simplemente como trapos de inmundicia. La única justicia que nosotros hoy en día, los verdaderos creyentes, tenemos es la justicia que ya Dios hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y al haberla aceptado, nosotros cumplimos toda la ley. Y si fallamos en un punto, no importa. De todas maneras, la palabra de Dios también tiene promesa que dice que para eso tenemos abogado delante del Padre, a Jesús, hombre. Porque Él sí se conduele de nuestras debilidades. Pero ¿cómo se conduele un ser humano que pretende que por su propia justicia va a llegar a la presencia de Dios? No. Jesús perdona pecados. Jesús es llamado Dios. Para los que están anotando las citas, Juan 20, 28 y 29, Juan 5, 18 y Juan 14, 9. Los judíos del siglo I, ya cristianos, entonaban himnos de adoración a Jesús, quien es el Cordero sentado en el trono. Y esto no es algo que hubieran hecho a nadie más, sino solo a Dios. Apocalipsis 5, 9. Y con esto termino la segunda parte de esta primera parte y el tercer tema de nuestras enseñanzas de hoy. Lo que el concilio sí hizo. El concilio de Nicea sí clarificó ciertos temas que se estaban enfrentando en ese tiempo, particularmente en la comunidad cristiana. La razón no era crear un credo formal más detallado acerca de la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Por dos razones grandes. Uno, el cristianismo era una religión perseguida por mucho tiempo y era más difícil para ellos estudiar y articular doctrinas en las que ya creían. Entonces, los cristianos sostenían ciertas creencias fundamentales, las cuales incluían la deidad de Cristo, pero no fue hasta que ellos fueron obligados por el arrianismo, o sea, la misma corriente teológica de los testigos de Jehová y los cristadelfianos, que enseñan que Jesús es solo un hombre justo que fue creado por Dios, y esto fue necesario clarificar y articular la posición de ellos ahora como cristianos. Y sí, en el año 313 después de Cristo, Constantino promulgó el famoso Edicto de Milán, el cual permitió que el cristianismo fuera tolerado como religión, permitiéndole así una práctica abierta que incluía el estudio y debate sobre las correctas creencias cristianas. Pero esto resultó en abierto conflicto con el arrianismo, el cual sostenía que Jesús era simplemente un hombre bueno y justo creado por Dios. Resumo, para terminar esta segunda parte de lo que habíamos iniciado con el concilio de Nicea. El concilio de Nicea nunca nos estableció a nosotros ninguna doctrina de la Trinidad, ni después del concilio de Nicea la Iglesia Católica Romana tampoco nos las estableció.